Spotlight, moonlight, get white drip and get you right. Shoulda look good in the moonlight. All this pussy nigga so bad, my spotlight. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la fe y las obras. Pero, ¿qué obras? ¿Y qué fe? Veamos. Número uno, vamos a hablar de las obras de la ley. Número dos, de las buenas obras de la fe. Y tres, de las malas obras. Para no confundirnos, vamos a leer Gálatas 1 del 6 al 9. Y dice así: Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos bien dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anunciara un evangelio distinto al que habéis recibido, sea anatema, que quiere decir maldito. Ahora veamos qué dice la Escritura sobre las obras. Iniciamos con las obras de la ley. Y dice en Gálatas 4, del 4 al 6. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, que quiere decir papito. Pero, ¿por qué el Señor envió a su Hijo bajo la ley? Pues dice la Escritura, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Él vino a cumplir la ley a cabalidad, porque nadie la cumplía a cabalidad. Cumplían una parte y otra la olvidaban, y muchos creían de que cumpliendo la ley se iban a salvar, aunque no fuera por amor. Ahora el Señor nos pone un ejemplo en Mateo 23, del 14 al 15, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, le hacéis hijo de condenación, el doble que vosotros. ¿Para qué nosotros buscamos almas que salvar? El deseo de Dios es que todos los hombres se salven, y nos ha encargado a nosotros que llevemos esa semilla de salvación, pero no como los fariseos, que era de condenación. Gálatas 2, del 16, dice: consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles eran esas obras de la ley? Pues habían muchas leyes, habían más de 600 leyes, pero
Aquí se refiere más que todo a los 10 mandamientos, porque muchos creían que cumpliendo los 10 mandamientos se salvarían, pero solamente lo hacían como un rito y no lo hacían por amor, no hacían ni no lo hacían por fe. Entonces dice Romanos 3 al 20, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Porque dice San Pablo, si yo no hubiese sabido de la ley, no me hubiese dado cuenta del pecado. Romanos 3 del 27 al 28 dice, ¿dónde está entonces el derecho a gloriarse? Dice, ¿queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, hablando de las obras de la ley. Por la de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Efesios 2, del 8 al 9, dice San Pablo, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe, hablando de las obras de la ley. Porque muchos decían, como dice San Lucas 18 del 10 al 14, 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y el fariseo oraba en su interior, gracias Señor te doy, porque no soy como los demás hombres. Yo doy el diezmo a tiempo, hago ayuno 2 veces por semana. Y el pobre publicano decía, Señor, perdóname, porque soy un pecador. Y el Señor les dijo, les aseguro que el publicano salió justificado, pero el fariseo no, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hechos del el capítulo 15, del 1 al 29, allí hay un acuerdo de la iglesia para no imponer la circuncisión ni la ley mosaica, ya que las obras de la ley eran iniciadas por la circuncisión que inició con Abraham y luego a todo el linaje de Israel. Para pertenecer al pueblo de Israel y cumplir la ley tenía que iniciar con la circuncisión. Entonces, los judíos que se habían convertido al cristianismo, ellos querían siempre imponer que cumplieran la ley, las obras de la ley, y querían que todos los cristianos, ellos tenían que circuncidarse. Y entonces eso era la ley de la que se vanagloriaban ellos, las obras de las que se vanagloriaban. Entonces los apóstoles y todos los presbíteros dijeron que junto con el Espíritu Santo hemos decidido no imponer la circuncisión, no imponer las leyes, solamente que se abstengan de la sangre derramada y de lo que ha sido inmolado a los ídolos. Entonces ahí vemos de que cuando hablamos de que no hay que vanagloriarse por las obras, está hablando San Pablo de las obras de la ley, del Antiguo Testamento, porque nadie lo cumplió a cabalidad y por eso Cristo en la cruz dijo todo está cumplido, porque Él vino a cumplir la ley, a rescatar a los que se hallaban bajo la ley, como lo leímos en Gálatas 4 del 4 al 6, a rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la afiliación adoptiva de hijos adoptivos de Dios. Ahora veamos la justificación por la fe. La fe en Jesucristo, una fe viva. Y dice Romanos del 1 al el capítulo 1, versículo 17. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe,
Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Romanos 4, versículo 3 dice, en efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Romanos 4 del 9 al 11 dice, la fe de Abraham le fue reputada como justicia. Así se convertía en padre de todos los creyentes. Romanos 5, 1. Habiendo pues recibido la fe, nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10, del 9 al 11, dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este es el inicio de la salvación. Luego hay que trabajar. Ahora vamos con, ya salimos de las obras de la ley. Ahora veamos cuáles son las obras que Dios quiere según el reino de los cielos anunciado en las Sagradas Escrituras. Las buenas obras. Romanos 2, del 5 al 6 dice, por la dureza y la impenitencia de tu corazón, has atesorado contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno según sus obras, buenas o malas, ya no las obras de la ley, hablando de las obras con el prójimo. Santiago 2, 18 dice, y por el contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré las obras por mi fe. Santiago 2, 19 dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen, pero tiemblan. No basta creer, hay que trabajar. Santiago 2, 20 dice, ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Luego del 21 dice, Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Santiago 2, 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acordémonos de el samaritano, cuando le preguntaron al Señor, ¿quién es mi prójimo? San Mateo 5, del 16 dice, brille así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo 11, 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. San Juan 10, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Efesios 2:10, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. ¿Cuáles son las buenas obras? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos y a los enfermos, y así ayudar al necesitado, perdonar a las ofensas que le han hecho, reconciliar a los hermanos. Hay muchas más citas en las cuales habla de las buenas obras que el Señor quiere. Ahora veamos cuáles son las obras del mal, las malas obras que el Señor no le gustan. Una es no creer en Él, la falta de fe.
Veamos San Mateo 23, del 5 al 7, dice: todas sus obras las hacen para ser vistas por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas de sus mantos. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí, o sea, maestro. San Lucas 11:48. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos mataron a los profetas y vosotros les edificáis sepulcros. San Juan 3:19. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay muchas más citas sobre las malas obras de los hombres. Querer ser los principales, no interesarse por los demás, hacerse como que no conozco quién es mi prójimo para ayudarle. Solo queremos ser ayudados, pero no queremos mover ni un solo dedo. A los fariseos y escribas el Señor les dijo: ustedes hacen grandes las leyes y les atan cargas pesadas al pueblo, pero ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover. Solo aparentan. Este pueblo, dice Isaías, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en conclusión, Apocalipsis 20:13, y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Si fueron buenas, el Señor le dijo: ve a mi derecha, y si fueron malas, a mi izquierda. Id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles desde el principio del mundo, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera, etcétera. San Mateo lo menciona. Pero a los que hicieron el bien, a los que no enterraron sus talentos, a ellos el Señor les dará esa bendición que es compartir su gloria, para que estén con Él, para juzgar a las tribus de Israel, para que estén con Él sentados a su diestra, para glorificarle por los siglos de los siglos. Bendito